La ocupación del resto del mundo, en este caso África y Asia, que como verán sigue en este gris clarito que indica que no hay ocupaciones coloniales. Pero sí, veamos un minuto lo que es el continente americano, que tenemos una vastísima área de ocupación española, que es la que está señalada con amarillo, una importante área de colonización portuguesa, digamos, o de ocupación portuguesa. Y después ya, como estamos situándonos alrededor de 1800, como dice acá el mapa, estamos, ya existe este nuevo país de América del Norte, que es lo que conocemos por Estados Unidos, que así se ha independizado de Inglaterra en 1776. Pero todavía continúa existiendo este gran territorio francés, que es la Luisiana, y algunos otros territorios de menor escala, el caso de Haití, que se menciona brevemente en el libro que tienen puesto en el aula virtual. La ocupación rusa de Alaska no es estrictamente el mismo modelo colonial que han empleado otras potencias europeas, pero digamos que hasta mediados del siglo XIX este territorio es un territorio ruso que después va a pasar a ser parte de Estados Unidos. Bien, yo voy a dejar de compartir ahora el mapa y voy a continuar un poco con lo que veníamos desarrollando la clase pasada, donde habíamos visto muy rápidamente algunas de las características y las condiciones de lo que era la transición entre el feudalismo y el capitalismo, es decir, el nacimiento o el surgimiento del mundo occidental, y voy a tratar de desarrollar un poco con mayor profundidad el tema de las revoluciones del siglo XVIII, que es lo que estaba, digamos que quedó así un poquito al final, relativamente esbozado, pero muy rápidamente. Después vamos a volver a ese mapa que estábamos viendo recién, porque en última instancia vamos a explicar cómo es el desarrollo territorial, el desarrollo político que se da después de esa época y que también está relacionado con los propios cambios y las propias transformaciones que se están produciendo en Europa en particular y digamos en Europa y digamos particularmente en el caso de Inglaterra, que es el núcleo o el país central donde se van a dar estos grandes procesos transformativos, tanto en el orden económico como en el orden social, político y cultural. ¿Sí? El otro día estábamos viendo, digamos, el desarrollo, digamos, de otros factores de la producción que antes no estaban presentes, entre ellos el factor capital. El factor capital empieza, digamos, a ser una variable de importancia y tan es así que le va a dar el nombre al modelo, le va a dar el nombre al sistema. Vamos a hablar de sistema capitalista porque está basado en la existencia del capital como un factor central para la producción. Por otro lado, hablamos, pero también brevemente, del problema o la transformación del otro factor importante de la producción, que es la mano de obra, digamos, o el factor trabajo. ¿Sí? Ahora yo me voy a detener un ratito en el tema de lo que son las revoluciones, de las llamadas revoluciones del siglo XVIII, entre las cuales hay que mencionar tres. Una de ellas es la revolución agraria, la otra es la revolución industrial y la tercera es la revolución francesa. ¿Sí? La revolución agraria o el proceso que se denomina de revolución agraria tiene algunas características que es importante destacarlas. Y también fundamentalmente es un proceso que se va a dar en Inglaterra en particular. ¿Sí? Digamos que va a iniciarse en territorio inglés.
consiste esto de la revolución industrial, perdón, de la revolución agraria? La revolución agraria consiste en que hay un cambio en algunas cuestiones que tienen que ver con la modalidad de la producción, es decir, con el manejo de la tierra. El manejo de la tierra tradicionalmente se hacía de manera extensiva, digamos. ¿Esto qué significa? Que si yo necesito, por ejemplo, cultivo X cantidad de trigo y necesito aumentar esa producción, esa cantidad de trigo de cultivo, lo que tengo que hacer es ocupar más territorio, es decir, sembrar más campo. Y habitualmente se hacía un sistema por el cual, cuando se ocupa un nuevo campo, se deja el anterior en la situación que se denomina de barbecho, es decir, para que la tierra descanse del agotamiento que produce los cultivos, digamos, porque todos sabemos que las plantas se nutren de los minerales que están en la tierra, etcétera, y a partir de, a medida de que se van cultivando distintos vegetales, la tierra se va perdiendo su capacidad de contribuir, digamos, al crecimiento de las plantas. Esto se denomina el agotamiento de los suelos. Bueno, ¿qué es lo que se hace a partir de algunos cambios que se introducen en el siglo XVIII? En vez de hacer este sistema de ir ocupando nuevas tierras y dejar las otras en descanso, se empieza a utilizar una modalidad que se denomina la rotación de los cultivos, es decir, que se cambia el vegetal que se cultiva. Esto permite que la tierra se regenere de manera, llamémosle natural, pero digamos que se regenere sola, sin necesidad de dejar grandes extensiones de tierra en barbecho. Esto termina contribuyendo a digamos, a la posibilidad de aumentar la producción agrícola. Por otro lado, hay una condición que es tal vez la más relevante que se da dentro de este sistema, es que hay un proceso de transformación que lo podríamos, lo podríamos poner dentro de lo que es el sistema legal, ¿sí? Es decir, no es una cuestión técnica del uso de la tierra, sino que es un problema que tiene que ver con la legislación, y que es la tendencia que se empieza a desarrollar desde el siglo XVII en adelante hacia la consolidación del sistema de propiedad privada. ¿Sí? Esto, dada, digamos, nuestras propias historias, digamos, o nuestra biografía personal, nosotros tenemos o solemos tener siempre la impresión de que como que la propiedad privada fuera un principio devenido del orden de la naturaleza. Bueno, no es así, digamos. O sea, esto proviene de las sociedades, digamos, y las sociedades son las que generan mecanismos administrativos, mecanismos de ordenamiento, mecanismos legales, etcétera, que consolidan este tipo de ordenamientos, como ser el de la propiedad privada, digamos. Esto, para que lo entiendan más o menos, si uno pensaba en tiempos anteriores, digamos, en los que hablábamos la clase pasada, como decíamos, bueno, la forma de producir ligada a la tierra de la época feudal, etcétera, y demás cuestiones. En la época feudal, por ejemplo, no existe la propiedad privada, ¿sí? Sí existe la apropiación privada de los frutos de la tierra, pero no existe el principio de la propiedad. Es decir, no hay propiedad sobre la tierra que se explota, ¿sí? Esto es un proceso bastante nuevo, digamos, un fenómeno bastante nuevo que recién se consolida a partir del siglo XVIII. ¿Y cómo se consolida o cómo se manifiesta, sobre todo, la extensión del principio de propiedad al interior de las áreas rurales? A través de un sistema que se llama el sistema de los enforcement o sistema de cercamientos. Es decir, antes de que empiecen las leyes de cercamiento, el campo no tiene alambrados, no tiene cercas. Esto significa que hay grandes extensiones rurales que son por lo menos de posibilidad de uso común, ¿sí? Esto
es bastante distinto de los principios de propiedad privada que nosotros conocemos modernamente. ¿Sí? Uno puede llevar el ganado a pastar a determinados lugares que son de uso común. El acceso al agua también está en lugares de uso común. El acceso a lo que podemos llamarle las fuentes de energía de la vida campesina o de la vida rural está también en lugares de acceso común. Para que me entiendan esto de la energía, en general, todos utilizamos o todos necesitamos utilizar algún recurso energético para nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Es decir, si uno tiene que calentar el agua para el mate, necesita con qué calentarla. ¿Sí? ¿Con qué la vamos a calentar? Bueno, nosotros hoy tenemos distintos recursos tecnológicos, podemos calentarla con un calentador eléctrico, podemos calentarla inclusive con un calentador solar, podemos calentarla. Pero tradicionalmente, ¿con qué calentaríamos o haríamos la comida o fabricaríamos alguna cuestión como la cerámica, etcétera? Necesitaríamos hacer fuego, ¿sí? Y el fuego se hace a partir de la leña, tradicionalmente hablando, es decir, hoy día hacemos fuego con gas, etcétera. Pero estamos hablando de hace 200 o 300 años. Solamente existe el recurso de la leña como recurso energético. Bien. Nos imaginemos la siguiente situación. Teníamos, decíamos recién, espacios rurales de uso común para el pastaje, de uso común para el agua, para el reparto del agua, etc. Y de uso común para la extracción de la leña, ¿sí? Que era la fuente de energía principal de la vida rural o de la vida campesina. Cuando empieza a desarrollarse la propiedad privada sobre las áreas rurales y empieza a cercarse, o sea, empiezan a aparecer los cercos que deslindan las propiedades, ¿qué hace el campesino que necesita buscar leña? Y se encuentra en su camino al bosquecito, digamos, al lugar donde recogía siempre la leña, se encuentra con un cercado. ¿Sí? ¿Qué hará? Sí, más o menos lo que me señala Axel. Es decir, pasaremos el cercado, digamos, o si es un alambrado, pasaremos porque necesitamos acceder a ese recurso. Ahora, fíjense que hay un problema acá. Esa irrupción que hace esta persona o este grupo de personas al cruzar esa cerca se constituye en un delito, ¿sí? Cosa que antes no tenía, digamos, esa consecuencia. Si se constituye en un delito, digamos que pasa a ser un delito que habitualmente se llama hurto, digamos, se lo tipifica con la figura del hurto. ¿Sí? Dato anecdótico, si quieren, hay una pequeña diferencia entre el hurto y el robo, aunque el efecto es lo mismo, ¿no? Pero hay una diferencia de calificación del delito. El robo es con violencia y el hurto es sin violencia. Esta es básicamente la diferenciación. Más allá de que por violencia se entiende no necesariamente que uno haya atacado a otra persona, pero sí, por ejemplo, si yo rompí la cerca para pasarla, ¿sí? O si tuve que escalarla, digamos. Si hay... a ver, hay una pregunta, pero ya la conté. Si uno sube determinada altura para cruzar, no me acuerdo cuál es la altura que tipifica el Código Penal, pero si uno pasa de determinada altura es robo. Si uno la puede cruzar sin tener que escalar, es hurto. Pero bueno, estas son disquisiciones que les importan a los abogados nada más. Me pregunta Agustina, además de la invasión de la propiedad privada. Claro, lo que pasa es que sí, eso de todos modos todavía es algo que no está muy presente como lo tenemos en la actualidad, digamos, esto de que uno irrumpa en un terreno privado.
Pero digamos que lo que le quería señalar básicamente es la consecuencia que tiene el nuevo régimen de propiedad. Es decir, ¿por qué? Porque no es que toda la vida o históricamente siempre existió este principio. Eso que decís de usurpación de tierras fiscales todavía no está consolidado como tal. Es decir, la determinación de tierras fiscales y tierras privadas es un ordenamiento bastante más moderno aún y tiene que ver con con la consolidación y el desarrollo de las repúblicas liberales del siglo XIX, básicamente. Es decir, que empiezan a hacer ese tipo de distinciones. Todo lo que no está en propiedad privada está en propiedad del Estado o pasa a ser tierra fiscal. Esto también es un principio que en algunos momentos se discute, históricamente hablando, y de hecho nosotros en la Argentina tenemos que esperar hasta el año 1994, casi hace poco, digamos, bueno, hace poco, para ustedes hace mucho eso, ¿no? Porque supongo que todos han nacido después de ese año, entonces no se acuerdan de semejante cosa, pero hubo una reforma de la Constitución Nacional que una de las modificaciones que se hace respecto a los regímenes de propiedad es admitir lo que se denomina la propiedad comunitaria, ¿sí? Cosa que no es ni propiedad fiscal ni propiedad privada, es propiedad comunitaria. Esto está destinado a los pueblos originarios, ¿sí? Nosotros en el caso de la provincia de Jujuy tenemos una cierta cantidad de tierras que están bajo régimen de propiedad comunitaria. La diferencia que tiene la propiedad comunitaria respecto a la propiedad privada es que no son, esas tierras no pueden venderse, es decir, no pueden entrar dentro de los regímenes de mercado, ¿sí? Y además tampoco son hereditarias en el sentido individual del uso de las herencias, sino que son transmitidas, pero siempre a nivel de la comunidad que tiene digamos, el título otorgado por el Estado, en este caso. Tenemos varios ejemplos, digamos, o sea, Ocloyas, territorio comunitario, en La Puna hay una cantidad también importante de territorios que están asignados a determinadas comunidades ancestrales. Lo que pregunta Brian sobre los cercados, justamente estos sí tienen que... te hago una corrección ortográfica. Vayan es con Y ahí. Si no, estaríamos hablando de poner una valla. ¿Sí? Poner justamente un cercado. Pero si se van, es con Y. ¿No? Yo les hago un poquito de maestra ciruela porque por ahí es bueno que escriban bien. ¿Saben por qué? Porque a veces, para que no me da lo mismo, total suena igual. Suena igual, pero la interpretación, el lenguaje tienen que tomarlo ustedes como la matemática, es decir, sujeto a reglas. Sujeto a reglas, es decir, y es así, es un sistema normativo. Cuando uno escribe con muchos errores de ortografía, no estamos seguros de que el que lo lee interprete exactamente lo que nosotros quisimos decir. Entonces, nada más, pero es una pequeña observación, no le estoy tratando de poner nota a nadie. Juella, Tilcara, se venía... Bueno, digamos, no importa, el caso que menciona Mari sobre Juella o demás cuestiones son casos particulares. En realidad esto en última instancia tiene que ver con que, a mi juicio, la convivencia entre los regímenes tradicionales para nosotros de propiedad privada, ya a esta altura de las circunstancias, y la incorporación del régimen de propiedad comunitaria generan una tensión
que es difícil de resolver. Por eso es que es cierto que en algunas circunstancias existe la propiedad comunitaria, el título de propiedad comunitaria, pero no solo la percepción y la asignación del uso sigue siendo privada, ¿sí? Esto puede ser más o menos el caso que menciona ahí de Jueller. Pero bien, yendo a la pregunta que me detuve un ratito a hacer la corrección ortográfica, la migración la migración, digamos, de los campesinos que se van a las ciudades, como dice, como propone o pregunta Brian, sí, tiene que ver con esto, pero no tiene que ver exactamente con el cercado en sí, porque el cercado puede estar y yo puedo quedarme detrás de la cerca si nadie me indica lo contrario. El problema se relaciona con lo que yo contaba hace un rato, es decir, cuando nosotros en el área rural empezamos a ver deterioradas o a perder nuestras condiciones de subsistencia. Es decir, si yo, a partir de que existe el cercado, dejo de tener posibilidad de acceder al agua, a la leña o al campo de pastoreo, voy a terminar obligado a emigrar de ese lugar porque no voy a tener más condiciones de vida, ¿sí? Esto provoca el éxodo de los campesinos. Es decir, no es que necesariamente son obligados a irse del campo porque alguien viene y le dice, mire, señores, se van porque esto ahora es mío y es propiedad privada, ¿sí? Son las dos cosas también. Eventualmente existe esto de que algunos sean expulsados de manera directa, pero en la mayoría de los casos la expulsión se da, uno podría decir casi de manera voluntaria, pero no es voluntaria en la medida en que se ven obligados a irse porque perdieron sus condiciones de vida, ¿sí? Esto provoca una corriente migratoria que obviamente va a tener que dejar los campos y va a tener que ir a las ciudades. Por otro lado, como las ciudades están convirtiéndose, en el caso inglés fundamentalmente, se están convirtiendo en ciudades industriales, también existe esta leve posibilidad de que los campesinos que abandonan sus áreas rurales vayan a ingresar al trabajo industrial. Pero esto no siempre sucede, es decir, no es que porque se fueron del campo van a conseguir trabajo en la ciudad, ¿sí? No necesariamente va a pasar esto. Sí, vamos a ver después que esto va a complejizar, diría yo, el tema de la organización de la mano de obra a nivel de los centros industriales, pero no necesariamente van a encontrar trabajo en esos lugares. A ver, voy a separar un poquito, ahora hablamos un poquito del campo, hablamos un poquito del sistema de los cercamientos, del sistema de la transformación de la propiedad, de la propiedad del campo, de la propiedad, digamos, al interior del campo. ¿Qué pasa con la... espérenme 3 segundos. Listo. Decía yo, en Inglaterra se van a dar estas condiciones, se va a dar esta llamada revolución agrícola. La revolución agrícola, no obstante, más allá de que sea expulsora de los campesinos del campo, va a ser multiplicadora de la producción agrícola. Esto va a permitir o va a facilitar también un aumento de la población, en la medida en que va a haber más posibilidad de alimentación, cosa que veníamos de algunos periodos de crisis, sobre todo alimentarias, no solo en Inglaterra, sino en Europa en general. Entonces vamos a tener un aumento de la población. Después vamos a ver que eso de la migración va a ir provocando que paulatinamente, y esto sobre todo en el proceso británico, digamos, es el más notable, la mayoría de la población
tienda a ser urbana y no rural, ¿sí? Pero esto es un proceso que se va a terminar consolidando recién en el siglo XX, ¿sí? No estamos todavía ni cerca de la consolidación de este proceso. Bueno, ¿qué va a pasar con la cuestión de la posibilidad del despegue de la revolución industrial en Inglaterra? Bueno, Inglaterra tiene algunas condiciones particulares que no tienen otros países europeos para la época. Una de ellas es que tiene una relación del control de los oficios artesanales y del comercio mucho más laxa o mucho más flexible que las que tienen los países del continente como Francia, fundamentalmente Francia, y otros países que no existen todavía como tales, como entidades como las conocemos hoy en día, como el caso de Alemania o Italia, pero que tienen un sistema de producción sumamente controlado por los gremios heredados, digamos, de la época medieval, de la época feudal, que controlan el acceso a los oficios y controlan todo lo que es la producción artesanal y controlan el comercio y controlan las finanzas, digamos. Entonces, es decir, no existe la libertad de ponerse a hacer ningún trabajo, ninguna actividad sin pasar por el gremio, ¿sí? Entonces uno, la única forma que tiene de hacer un oficio artesanal, por ejemplo, yo quiero ser zapatero, la única forma que tengo es ingresar al gremio de zapatero, etcétera, hacer un camino de un cierto escalafón dentro de esa estructura hasta poder ser yo un zapatero. Pero no puedo hacerlo de manera independiente. Esto en Inglaterra es mucho más débil el control que hay de los gremios sobre las actividades artesanales y sobre las actividades comerciales. Esto facilita que se puedan instalar nuevas formas de producción, como es el caso de las que van a terminar siendo la industria, fundamentalmente en la rama de la manufactura textil, que es la primer rama de la industria que se desarrolla en Inglaterra. Y por otro lado, la propia legislación inglesa va a favorecer la incipiente industrialización del siglo XVIII, porque en Inglaterra, hacia fines del siglo XVII, es decir, 100 años antes de lo que va a pasar después en la Revolución Francesa, ya se ha establecido y se ha consolidado el modelo parlamentario. Inglaterra sigue siendo una monarquía, hasta la actualidad sigue siendo una monarquía, aunque habrán observado, digamos, que la reina de Inglaterra no parece ser la que toma las decisiones, sino que tiene el primer ministro, es el señor Johnson, etc. Pero ¿qué ocurre? Esa es la llamada Revolución Inglesa de 1688, lo que no solamente consolida el parlamentarismo británico, que ya tenía cierta tradición, es decir, que los reyes en Inglaterra no tenían el carácter absolutista que tenían en otros lugares de Europa, sino que además se va a incorporar una cámara al Parlamento, que esta sí es la novedad inglesa, ¿sí? Porque hasta ese momento y algunas otras monarquías también tenían así como unas cosas que los españoles le llaman las cortes. O sea, hasta el día de hoy le llaman las cortes a las cámaras de diputados, los españoles. Pero que siempre estaban representadas por sectores de la nobleza. Entonces era como que no había mucho dinamismo, digamos, en lo que era la gestión del poder político. A partir de esta revolución de 1688, en Inglaterra se incorpora la Cámara de los Comunes al Parlamento británico. La Cámara de los Comunes se sigue llamando igual hasta la actualidad y es la que se diferencia de la otra Cámara que se llama Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores es la Cámara de la representación de la nobleza y la Cámara de los Comunes es la representación, uno piensa con ese nombre, común, que cualquiera que pasa por ahí es uno que va a la Cámara. Bueno, no es tan así, pero digamos que sí empieza a tener representación de la alta burguesía o de los sectores más acomodados de la burguesía británica,
que van a tener representación política. Esto no ocurre en ningún otro lado del mundo para esa época. Esto genera condiciones propicias para que la inversión de capital en Inglaterra se transforme justamente en lo que vamos a conocer como la Revolución Industrial. Y por otro lado, también está la existencia de esta riqueza, de este capital acumulado. Uno podría decir, ¿de dónde lo sacaron? Y bueno, lo sacaron del mismo lado que lo sacaron prácticamente todas las naciones europeas desde el siglo XVI en adelante, con la particularidad por ahí de que los británicos tenían una práctica bastante extendida, que era la piratería, ya fuera legal o ilegal, pero que solían quedarse con los cargamentos de oro y plata, sobre todo de los galeones españoles que transitaban el Atlántico, es decir, porque eran los que sacaban el oro y la plata explotando la mano de obra local en América. Esto permite un grado de acumulación importante que después de esto va a poder ser invertido en estas nuevas actividades productivas. Dos cosas respecto a las modificaciones en la Revolución Industrial. La primera creo que la comentamos el otro día, no me acuerdo, si no la comentamos, la repito brevemente por las dudas, tiene que ver con la modificación en la manera de organizarse para la producción. Esto no implica todavía la incorporación de maquinaria o la incorporación de tecnología como nosotros tendemos a pensarla, que sí después va a tener una importancia fundamental, pero para ejemplificarles les voy a dar un par de pistas. Vamos a poner un ejemplo, alguien produce algo, alguna cuestión de manera artesanal y su nivel de productividad indica que saca X cantidad de producto al día o a la semana. Vamos a poner el ejemplo del carpintero, que es uno de los más fáciles de entender. Yo tengo un carpintero acá que fabrica sillas, ¿sí? Al cabo de una semana, el señor fabrica una silla, digámosle, no importa, estos son ejemplos absolutamente hipotéticos. Entonces el tipo fabrica una silla al cabo de una semana. Y resulta que tenemos otro más allá que hace lo mismo, y otro más allá que hace lo mismo, y otro más allá que hace lo mismo. Entonces al cabo de una semana tenemos una producción de 4 sillas, porque tenemos 4 carpinteros que producen sillas. Bien. ¿Cuál es el primer paso? Reunir a esos 4 artesanos en un solo lugar para que trabajen todos juntos. Todavía no estamos hablando de la incorporación del sistema asalariado, o de la incorporación de la maquinaria y demás cuestiones. Pero los juntamos en un solo lugar y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, el primero corta la madera, el segundo pone los clavos, el tercero hace otra actividad, digamos, dividimos las tareas. Esta modificación de lo que es la organización del trabajo, por sí sola, suele tener la capacidad de aumentar la productividad. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos 4 tipos que hacían sillas y teníamos un promedio de 4 sillas por semana. Ahora los tenemos trabajando todos juntos y probablemente al finalizar la semana, en vez de 4 sillas tengamos 6 o tengamos 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque la división funcional del trabajo permite el aumento de la productividad. Es decir, se va más rápido trabajando de esta manera, ¿sí? Esto es el esquema básico de lo que va a ser posteriormente el trabajo industrial, digamos, pero es fundamental entender este cambio porque es el que va a permitir no solo que la organización del trabajo en el futuro sea diferente y tenga esa tendencia a la división, es decir, que cada uno se ocupe de una parte del proceso de la producción, sino que además va a facilitar el nuevo régimen laboral. ¿Esto qué significa?
Cuando yo logro reunir a los 4 carpinteros en un solo lugar, yo empiezo a comprar, digamos, o yo o el que fuera, digamos, empieza a convertirse en una suerte del administrador de eso, ¿sí? Entonces me voy a empezar a encargar de que les voy a traer la materia prima y posteriormente les voy a traer las herramientas y posteriormente me voy a llevar el producto finalizado, ¿sí? Esto es lo que va separando fundamentalmente la propiedad, digamos, y el control del proceso productivo desde el que pone sus manos, digamos, desde el que está poniendo su trabajo, a respecto del producto final. Vuelvo a mi ejemplo del carpintero, el tipo que fabricaba la silla. Y uno decía, bueno, ¿de quién era la madera con la que hacía la silla? ¿De quién eran los clavos con los que hacía la silla? ¿De quién era el martillo con que hacía la silla? ¿Y de quién era la silla que estaba terminada? Todo es, sí, todo le pertenece a este artesano. Cuando entramos a cambiar las condiciones de trabajo, el trabajador empieza a separarse, digamos, de esta propiedad, digamos, o empieza a perder el control sobre el proceso productivo, en la medida en que yo ya no voy a tener ni la propiedad de la materia prima, ni la propiedad de las herramientas, ni la propiedad del producto terminado. Eso es lo que se va a cambiar por el salario. Eso se va a cambiar por el salario. Y esto va a ser la clave, diría yo, de la gran transformación de la revolución industrial. Todavía fíjense que no hemos metido ninguna máquina en el medio, ¿sí? No hemos metido ninguna máquina, no hemos metido la máquina de vapor, no hemos metido nada. Pero ya estamos viviendo un cambio fundamental, digamos, un cambio de muchísima trascendencia en la forma de producir, que va a tener una serie de consecuencias de las cuales vamos a hablar dentro de un ratito. Bueno, a partir de esta modificación que decíamos que es la que va a ser suplida de alguna manera por la existencia del salario, va a aparecer, digamos, para que me lo entiendan más o menos claramente, lo siguiente. Cuando yo pierdo la posibilidad de vender esto, que es lo que yo he producido y que es mío, lo único que me queda para vender va a ser la mano, no la mano en el sentido literal o físico del término, sino el trabajo, ¿sí? El trabajo, en realidad, ustedes vieron que después vamos a asistir a formas de división del trabajo mucho mayores, donde la mano a veces pierde importancia, es decir, pero originalmente uno tiende a pensar, por eso inclusive hasta la actualidad le seguimos diciendo mano de obra al trabajo, es decir, le asignamos el papel a la mano, digamos, porque la mano es para nosotros el primer, casi, digamos, el primer vehículo de la producción. Es decir, podemos producir a partir de que tenemos mano, por eso que el resto de los animales no producen, ¿no? ¿Sí? Somos los únicos con mano. Bueno, hay unos monos que también tienen unas manos, pero no las usan tampoco para producir, digamos. Tienen manos. O sea, el chiste de la mano nuestra es esta, digamos, esto que se llama el pulgar oponible, ¿sí? Hay 2 o 3 animales que tienen esta capacidad, pero no la utilizan en el sentido que la utilizamos nosotros, en el sentido productivo. Bueno, entonces vamos a pasar a que aparezca esto de la mano de obra. Y la mano de obra, así como en algún momento yo les dije, aparece la riqueza o la posibilidad de la riqueza identificada en este concepto de capital, es decir, cuando el dinero se termina convirtiendo en una mercancía, que es lo que le da la capacidad de acumulación y de terminar consolidándose como el capital, al empezar a separarse esta cuestión de la propiedad de la propiedad y del control del proceso productivo y pasar a mediarse por el salario,
la mano de obra empieza a ser también una mercancía. Esto también parece medio raro, como se los estoy diciendo, pero digamos, ¿por qué empieza a ser una mercancía? Porque yo ya no puedo vender esto que he producido, entonces tengo que vender esto que no he producido, sino que es con lo que voy a producir. Esto obviamente es una abstracción, lo que estoy diciendo, porque nadie dice, bueno, voy a vender mi mano de obra, pero voy a buscar trabajo y estoy, en definitiva, ofreciendo mi mano de obra, ¿sí? En la medida en que la mano de obra o el trabajo pasa a ser una mercancía, es que recién asistimos a la aparición de este otro mercado, que es el mercado de trabajo. ¿Sí? Fíjense que hace un rato, no se los dije, pero quedó flotando en el aire, cuando le pusimos cercamiento a las tierras, recién podemos hablar de que las tierras pasan a ser un mercado. ¿Sí? Cuando no existe la propiedad privada o cuando no existe la propiedad sobre algo, difícilmente esto esté en un mercado. ¿Estamos? Entonces las tierras ya se han convertido en un mercado a partir de que se extiende el régimen de propiedad privada y las tierras se pueden cercar. Pues si yo tengo que vender una tierra, tengo que decirle dónde está al que me la va a comprar, ¿no? No puedan decir, por ahí está, anda a buscarla y ponela donde te parezca. No, uno tiene que tener una posibilidad de una delimitación. Bueno, la tierra ya se hizo un mercado, ahora vamos a hacer un mercado con la mano de obra, vamos a hacer un mercado con el trabajo, ¿sí? Entonces el trabajo va a pasar a ser parte de esto que le vamos a llamar mercado de trabajo. Es justamente a partir de la aparición del mercado de trabajo que vamos a asistir también a la tendencia de la desaparición de las formas de trabajo que no estén sujetas a las leyes de mercado. ¿Sí? ¿Y cuáles son las formas de trabajo que no están sujetas a las leyes de mercado? El trabajo que no es libre, ¿no es cierto? El trabajo servil o el trabajo esclavo, como dice Ramiro Balampa por ahí. ¿Sí? Estas otras formas de trabajo no pueden ingresar al mercado, porque el mercado digamos, el trabajo esclavo no es un trabajo que esté, o sea, no es un recurso, no es el recurso trabajo el que está en el mercado, sino que es el recurso esclavo, ¿sí? Uno va y compra el esclavo, pero no le compra el trabajo al esclavo. Compra el esclavo como quien comprara una máquina o como quien comprara un bien mueble, ¿sí? Este es el sentido en el cual existía el mercado de esclavos, pero no es un mercado de trabajo. El mercado de trabajo se constituye recién cuando existe cuando se desarrolla la relación salarial y cuando tenemos la posibilidad de que el oferente, digamos, el que ofrece la mano de obra o el que ofrece el trabajo, esté en condiciones de libertad. ¿Sí? Entonces esto no solo permite ampliar la oferta en el mercado de trabajo, sino justamente yendo a las famosas estas leyes de mercado, permite que se regule, esto lo discutiremos en el futuro, digamos, cuál es la capacidad de regulación de los precios que tiene el mercado, pero que se regule el precio de la mano de obra, ¿sí? Entonces pensemos que hemos inventado un mercado nuevo, esto no es que hayamos inventado porque no es un proceso deliberado, pensado por alguien, pero es algo que acompaña las modificaciones y los cambios que se están dando. Hemos se ha generado un mercado de trabajo y cómo se hace para fijar los precios en este mercado de trabajo. Esto, acuérdense siempre de ese principio que se lo han dicho en todos lados y se lo van a decir un montón de veces en la facultad. A mayor oferta de un bien, se supone que la tendencia del precio es decreciente o de manera inversa, a mayor demanda de un bien, la tendencia del precio es creciente, ¿sí? Entonces, si tenemos mucha oferta de mano de obra,
va a haber una tendencia a que el precio de la mano de obra se baje, ¿sí? Entonces, casi como que matamos varios pájaros de un tiro acá, porque se transforma el trabajo en general en trabajo asalariado. El salario era un principio que existía desde el mundo antiguo, pero que no tenía las características que tiene en el mundo moderno, ¿sí? No estaba generalmente vinculado a los trabajos, a las tareas productivas, sino que estaba vinculado a áreas que podríamos llamar casi de servicio, es decir, como los militares o algunos otros sectores vinculados que a los reyes, que tenían al bufón o el tipo que le cantaba, etcétera, y demás cuestiones que le pagaban para eso. Pero, digamos, estas formas de asalariado antiguas no son las mismas que las que están ligadas a la nueva modalidad productiva de la revolución industrial, ¿sí? Entonces, el salario va a empezar a ser el que regule las relaciones de trabajo, el que regule las relaciones de producción. Y por otro lado, como se va a regir por el mercado, les decía yo recién que matamos 2 o 3 pájaros de un tiro, porque al empezar a abolir las formas de trabajo no libre, digamos, al eliminar las formas de trabajo no libre, lo que conseguimos es que aumente la oferta de mano de obra disponible en los mercados. Esto tendría que tener la consecuencia de la baja del precio, ¿sí? Ojo que de cualquier manera no hay la baja del precio de la mano de obra no puede ser, digamos, no puede ser absoluta, digamos, no puede ser continua porque hay un límite que lo marca la necesidad de reproducción de esta misma mano de obra y que es la que fija más o menos el parámetro en la época de la revolución industrial. ¿Qué es esto de la necesidad de la reproducción de la mano de obra? Y que el tipo que viene a trabajar hoy no se haya muerto para mañana y pueda volver a trabajar, digamos. Esa es la reproducción de la mano de obra, es decir, que tenga las condiciones suficientes para poder volver a trabajar al día siguiente. Sí, nada más que eso, digamos, la retribución o los salarios de la época de la revolución industrial solo cubren eso, es decir, no es que se van a ir de vacaciones o van a comprar otras cosas, ¿sí? Solamente cubren hasta donde necesita alimentarse la persona. Y llega un punto en donde, económicamente hablando, hasta termina siendo más barato el pago del salario que el mantenimiento de un esclavo, ¿sí? Porque al esclavo hay que darle de comer y hay que haberlo comprado también primero, como quien compra un bien mueble, como les dije hace un rato, y hay que evitar, por ejemplo, que se muera, porque si se muere el esclavo, digo, no, porque esto no significa que los trataran bien a los esclavos, pero digo, hay medio que evitar que se muera, porque se me muere y no tengo quien trabaje, tengo que ir a comprar otro. La ventaja que proporciona el trabajador libre en estas circunstancias es que si se muere es problema de él, digamos, y no es problema del que está contratando esa mano de obra. Y si hay gran oferta de mano de obra, es muy fácil reemplazar al tipo que se murió, se enfermó o que no puede trabajar por determinadas circunstancias, ¿sí? Estamos pensando en épocas en donde no existen ningún régimen de protección al trabajo, ¿no? Es decir, no, en la actualidad esto es un poco diferente, ¿sí? Pero vamos a tener que transitar por lo menos un siglo y medio para que estas cosas se modifiquen. Hoy en día es un poco diferente, ¿sí? Porque un trabajador X se enferma o demás cuestiones y no por eso pierde su trabajo, necesariamente. En los comienzos de la Revolución Industrial, a fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, el tipo que no fue a trabajar porque está enfermo perdió directamente su trabajo y fue reemplazado inmediatamente por otra persona y no hay nada que lo cubra, o sea, no existe la indemnización ni la jubilación, no hay nada de esto. Esto lo vamos a ver que se desarrolla un poquito más adelante. Bueno, sumado a todos estos cambios, estas condiciones, sí va a incorporarse también la tecnología, sobre todo la tecnología del vapor, que se va a desarrollar durante el siglo XVIII. Digamos, la que tiene éxito en la producción fabril es la que desarrolla James Watt.
que se basa en una anterior, que era la máquina llamada máquina atmosférica de Newcomen, que se utilizaba fundamentalmente para sacar agua de las minas inundadas, pero no tenía, no tuvo, digamos, un desarrollo técnico que permitiera transformar esto en movimiento más que en el bombeo que hacía de sacar agua de las minas, y además tenía una, digamos, una limitación técnica que era que funcionaba con la presión atmosférica. Es decir, que lo máximo que podía tener de potencia era lo que le llamamos una atmósfera. Era lo que hacía bajar el émbolo que había subido la presión del vapor. Watts inventa o desarrolla una máquina mucho mejor, pero no importa, no vamos a ir a los detalles técnicos de la máquina de vapor, sino a otros detalles que tienen que ver con cómo este invento o este desarrollo, en realidad uno lo inventa porque lo patentaron en esa época, esto por eso es el invento, pero el principio del movimiento generado por el vapor era conocido por lo menos desde el siglo I, es decir, que hacía 1700 años que se conocía ese principio, pero claro, nunca había sido aplicado a la producción. La virtud que va a tener esto de la máquina de vapor fundamentalmente tiene que ver con que permite, o sea, es la primera vez en la historia que se desarrolla una tecnología capaz de transformar una forma de energía en otra forma de energía diferente. ¿Sí? Esto anteriormente no se hacía, obviamente siempre se aplicaban formas de energía, el viento para mover los molinos, el agua para mover los molinos, o inclusive si uno le pone un caballo a una carreta. Pero esto era nada más trasladar la energía del caballo a las ruedas del carro, ¿sí? No estamos cambiando, no estamos modificando el tipo de energía que aplicamos. Tenemos uno que tira y el otro que arrastra, pero las dos son la misma forma de energía, cinética. La tecnología del vapor permite transformar calor en movimiento. Esto es importante, digamos, a nivel de la diferencia técnica, porque al transformar calor en movimiento, digamos, produce una tecnología capaz de poder ser instalada en cualquier ámbito, es decir, que no necesitamos condiciones físicas o geográficas particulares para instalar esto, pues teníamos que poner el molino que ande con las aspas por el viento, y bueno, teníamos que poner un lugar donde haya viento, si no, por ejemplo, si pusiéramos un molino acá en la ciudad de Jujuy, andaría un rato alguna vez, porque vieron que acá no hay viento. Entonces no podríamos usar esa tecnología prácticamente. ¿O no les ha pasado a ustedes que hayan tenido alguna frustración tratando de remontar un barrilete alguna vez acá? ¿Sí? Bueno, que algún día viene un viento, pero digamos, uno no puede estar, o sea, digamos, como que no podríamos planificar una actividad productiva basada en el viento acá, ¿sí? Porque no nos andaría nunca. Bueno, esto ocurre en estas circunstancias, es decir, necesitábamos viento, necesitábamos agua o algo que moviera las máquinas que estaban funcionando. Ya fueron las máquinas mineras o las máquinas que fundamentalmente son los molinos de trigo, los molinos de cereales, etc. La máquina de vapor nos permite ponerla en cualquier lado. ¿Por qué? Porque nos llevamos el principio de energía hacia donde queramos y la podemos transformar en la otra, que es la ventaja. Entonces, esto es lo que permite esta gran explosión de la industria y que se va a dar además en estos ámbitos urbanos, ¿sí? Por eso es que hablamos de esto de las migraciones del campo a la ciudad. ¿Y por qué se va a dar en las ciudades? ¿Y por qué se va a dar en las ciudades? Porque las ciudades se van a desarrollar fundamentalmente en los lugares accesibles desde el punto de vista del transporte, digamos, y de la conexión. Y estos lugares accesibles son los que se usan por vías acuáticas, ya sean fluviales o marítimas, porque estamos pensando que en una época que todavía no existe el ferrocarril, todavía no existe el auto, todavía no existe el avión, no existe ningún otro medio de comunicación. En realidad los medios de comunicación de largo alcance son los marítimos, es decir, los barcos. Entonces son ciudades portuarias.
Básicamente hay dos ciudades con bastante importancia en la Revolución Industrial, una en particular que seguro que la conocen porque, no digo no porque hayan ido, yo tampoco he ido, pero la conocemos de nombre, que es Manchester. Conocen porque hay dos equipos de fútbol que siempre se hablan, porque uno jugaba Tevez y el otro jugaba no sé quién, pero bueno, Manchester es la cuna casi de la Revolución Industrial, es una ciudad portuaria. Otra ciudad que tiene una gran importancia en la historia de la Revolución Industrial es Liverpool, que si no la conocen es donde se originaron los Beatles, que los deben haber escuchado alguna vez, más allá de que no sean de la generación que les corresponda. Bueno, ciudades portuarias, estas son las que se van a transformar en los núcleos de la actividad industrial, ¿sí? Y esto va a permitir, sí, otra cosa, que es a la que nos va a llevar al mapa del inicio, que es la siguiente. Decía yo hace un rato, el cambio en la modalidad de la organización del trabajo ya me permite un aumento de la productividad, ¿sí? Pero no se acaba acá ese aumento de la productividad. Al incorporar la máquina, sobre todo la máquina de vapor, el aumento de la productividad va a ser muchísimo mayor. Y el aumento de la productividad se termina reflejando en el aumento de la producción. O sea, no es lo mismo la producción que la productividad, ¿no? O sea, la producción es el conjunto de, o el volumen de lo que hacemos. La productividad es, para simplificarlo, el tiempo que tardamos en hacerlo, ¿sí? Si yo hago 4 en una semana, tengo un nivel de productividad. Si hago 40 en una semana, tengo una productividad mucho mayor, ¿sí? Si estoy hablando de que estoy empleando los mismos recursos humanos, ¿no? Bueno, entonces, la incorporación de la máquina me permite aumentar tanto la productividad que voy a tener volúmenes de producción sumamente grandes, ¿sí? A partir del aumento de los volúmenes de producción, estos volúmenes de producción van a tener que ir hacia dónde va cualquier producción. Si yo produzco algo, ¿qué tengo que hacer con ese algo? Bueno, salvo que yo produzca estrictamente para mi autoconsumo, cosa que en ese caso poco me preocupa la productividad y poco me preocupan los volúmenes de producción, porque yo cultivo la zanahoria que voy a comer, cultivo la papa que voy a comer y nada más, no me interesa otra cosa. Ahora, si yo estoy produciendo grandes volúmenes, originariamente lo que se producen son grandes volúmenes de textiles, digamos, porque es la primera industria que se desarrolla. ¿Qué voy a ir a hacer o qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con esos tejidos? Y los tengo que vender en algún lado, o sea, los tengo que mandar a algún lado para que sean consumidos, digamos, que sería el destino. Bueno, no es el destino final, pero es casi el destino final de la producción, ¿sí? El destino final de la producción después lo discuten cuando en la cátedra de economía, que deben tener por ahí. El destino final de la producción es la basura, ¿no? Si no es el consumo, es el desperdicio. Pero desde el punto de vista económico, uno podría decir que sí, que es el consumo, digamos, el destino final de la producción es el consumo. O sea, yo tengo que producir, lo tengo que vender. Bueno, ¿a dónde lo voy a vender? Y ahí está el problema, y ese problema es el que estaba, por eso les puse el mapa ese hace un rato. ¿Qué van a hacer los ingleses con la cantidad de tela que tienen para vender? Y bueno, la van a tener que vender a donde puedan. Fíjense que yo recién les mostraba un mapa con todavía la estructura colonial, digamos, de América, salvo el caso de Estados Unidos, que era ya el país, ya era un país independiente, un país independizado. Esta estructura colonial, tanto sobre todo la española como la portuguesa en el caso de América, que bueno, repartían, digamos, prácticamente todo. Se repartían, digamos, prácticamente todo lo que era el continente americano. A ver. No, estoy haciendo macana. Denme un segundo.
que me equivoqué de ventana. Uy, ahora la perdí. No. Quería volver al mapa. Acá está. Acá la encontré. Ahora no encuentro dónde estamos. Ustedes sepan disculpar, pero ya lo voy a encontrar. Ahora sí lo encontré. Bueno, ¿qué es lo que quiero señalarles acá? Por ejemplo, lo que es el caso americano, ven que todo lo amarillo es la colonia española y lo verde es la colonia portuguesa. Estamos hablando del año 1800, más o menos. A partir de 1809, diría, o 1810, empiezan a darse los movimientos revolucionarios, es decir, estos que van a llevar a la supresión del dominio español. ¿Por qué no lo agranda? Que van a llevar a la supresión del dominio español en el territorio americano y posteriormente del dominio portugués en el caso de Brasil. Y hay una cosa que por ahí puede resultar anecdótica, pero ustedes cuando fueron a la escuela les hablaron en algún momento de las invasiones inglesas, ¿no? ¿Sí? 1806, 1807. ¿Qué hacían los ingleses? ¿Qué hacían acá los ingleses? Fíjense que las potencias coloniales, en líneas generales, todas actuaron de manera parecida. Es decir, no es que los ingleses hubieran tenido una rúbrica diferente para actuar sobre sus colonias. Pero el caso de los españoles y los portugueses era bastante claro. Sí, lo que dice Axel es a lo que vamos, pero quería mencionarles un punto antes. Tanto España como Portugal impusieron sistemas monopólicos en cuanto al comercio, es decir, el comercio solo podía realizarse, por ejemplo, digamos, entre los territorios americanos, los virreinatos, etcétera, demás cuestiones, y España. ¿Sí? Y España después veía si comerciaba o no con otro país, pero estaba prohibido el comercio con otras potencias, ¿sí? Entonces, lo primero, o sea, lo que están buscando los británicos a principios del siglo XIX es quebrar el monopolio español, justamente, es decir, quebrar el monopolio español. Por eso es correcto lo que mencionó alguien recién, digamos, sobre el tema de la necesidad de comerciar, ¿sí? Pero más allá de eso, inclusive, de hecho, en el caso argentino, de manera particular, si bien los ingleses son rechazados en 1806 y 1807, después también van a volver a ser rechazados en épocas de Rosas, eso que cuando se produce la invasión anglo-británica, etcétera, demás cuestiones, vuelta obligado, digamos, recordamos en el Día de la Soberanía, nosotros que justamente ahora vamos a tener ese día nos toca, que es un día que tenemos que dar clase y es feriado, y ya les dije yo el otro día que la clase la vamos a dar igual, si ustedes quieren venir, vienen, y si no quieren venir, no vienen, después la miran si tienen tiempo. Están primero buscando romper el monopolio comercial, y de hecho lo logran en algún sentido, porque después de la declaración de la independencia, en el caso de la Argentina, el comercio con Inglaterra, de hecho se va a declarar de manera explícita a Gran Bretaña nación favorecida en lo comercial, es decir, que vamos a ser subsidiarios del comercio británico y durante mucho tiempo en el caso de la Argentina. O sea, tan es así que los ingleses, cuando empiezan estos movimientos independentistas, son los primeros en apoyar los movimientos independentistas latinoamericanos. Es decir, ¿por qué quieren apoyar los movimientos independentistas latinoamericanos? Porque sean grandes defensores de la libertad o grandes partidarios de la libertad. Si ellos también han sido colonialistas y de hecho han tenido grandes colonias hasta la India, hasta 1948, digamos, como territorio colonial.
No, no necesariamente esto es así, sino que lo que quieren es de romper los monopolios comerciales de las potencias tradicionales, España y Portugal, y sobre todo eh, colocar los excedentes de producción, digamos, toda la producción la tienen que colocar por acá. Hay una cosa casi también bastante anecdótica. Ustedes, si como son, supongo que la mayoría son jujeños, entonces deben haber visto alguna vez el desfile del 23 de agosto o alguna fiesta gaucha, ¿no? Pero hay una prenda particular en el atuendo del gaucho que no sé si les ha sonado extraña alguna vez, pero es parte del atuendo del gaucho. Se llama bombacha, ¿sí? Es parte, digamos, de el ropaje de un gaucho. Un gaucho tiene que tener bombacha. Bueno, la bombacha, ustedes que son conocedores de la vestimenta de muchos lugares del mundo, ¿no les suena a una prenda de otro lado? No. Bueno, ustedes saben que es una prenda oriental, es una prenda persa fundamentalmente, digamos, es una prenda eh, que se da mucho en la zona de lo que es Irán hoy día, etcétera, y su frontera con Pakistán y con la India, digamos, hay un uso tradicional de esta prenda en esa zona. De hecho, eh, la llegada de esa prenda a la Argentina, yo ahora no me acuerdo en qué año es, pero es uno de los eventos de contrabando que se hacen en Buenos Aires en algún momento, con un barco británico que llevaba cargado de toda esa mercancía y que iba a Persia, no venía a la Argentina. Y por algún motivo termina en el puerto de Buenos Aires y contrabandea toda su mercadería y la termina vendiendo acá y termina adoptándose como una prenda de uso folclórico, ¿sí? Bueno, eso es la revolución industrial, es decir, meter la mercadería a como dé lugar en aquel lugar donde se pueda, ¿sí? Esto es lo que es la gran expansión del comercio británico, sobre todo a partir de principios del siglo XIX. Sí, fíjense que yo siempre dudo, bueno, no se pueden hacer muchas especulaciones con lo histórico, porque lo histórico ya pasó y fue así. Pero, digamos, yo siempre dudo, digamos, que la intencionalidad de los ingleses en las invasiones inglesas haya tenido que ver con controlar políticamente estas regiones. O sea, lo que se buscaba es el control comercial, que es lo que finalmente se termina logrando. De hecho, el caso particular de la Argentina va a tener una relación muy estrecha con, con Gran Bretaña durante mucho tiempo. Claro que antes de que nosotros naciéramos ya medio que desapareció, pero desde 1816 hasta 1930 por lo menos, el comercio y la relación económica con Gran Bretaña es fundamental para la Argentina, ¿sí? Inclusive hasta más de 1930, porque todas las cosas, algunas las van a estudiar después cuando vean historia económica dentro de un par de años. Hay el Pacto Roca-Runciman, creo que es de 1933, y establece, digamos, una sujeción del comercio argentino a las decisiones británicas. Totalmente así. Digamos, el cambio de modalidad o de relación comercial y económica con el mundo es de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ya veremos eso en el futuro. Bueno, yo quiero ir un poco redondeando ahora porque ya estamos excedidos ya llevamos 1 hora y cuarto prácticamente hablando y me quedaron un par de cositas, pero quiero fundamentalmente, en todo caso el lunes que viene que vamos a continuar, retomamos alguna cosa que se haya quedado en el tintero. Pero fundamentalmente quiero destacar cosas que se queden fijas, es decir, que la revolución industrial va a provocar el cambio fundamental en la relación de producción o
la incorporación del que trabaja a la actividad productiva a través de la extensión de la relación salarial, digamos. El salario, acuérdense de esto, digamos, porque es fundamental para entender el mundo inclusive en el que nos movemos nosotros, ¿sí? Donde prácticamente todas las relaciones laborales están basadas en el salario, prácticamente todas. Existen algunas que no, pero digamos, las que marcan, digamos, las que ordenan el sistema son las que se basan en el salario, ¿sí? Esto, a su vez, así como allá lejos y hace tiempo que habíamos hablado en su momento en la clase pasada, decíamos, bueno, las sociedades no son estáticas y van teniendo cambios y van produciéndose cambios por distintas circunstancias. En un momento dado apareció ese sector que empezamos a llamar burguesía y que fue desarrollándose de manera bastante diferente a lo que uno podía haber sospechado en su origen. Claro que nadie estaba ahí para mirar el origen, pero digamos se fue diferenciando. De hecho, uno decía, la burguesía originaria eran artesanos, mercaderes y banqueros. Estas tres actividades se van diferenciando prontamente y de hecho, sobre todo, se van separando de la que es el artesano, ¿sí? Si uno piensa en la actualidad y dice, bueno, ¿a quién le va mejor económicamente hablando? ¿Al tipo que produce, al tipo que comercia o al tipo que tiene un banco? Está claro, ¿no es cierto? Y fíjense que el que tiene un banco no produce nada, ¿no? En términos materiales, digamos, o sea, no está produciendo nada. Sin embargo, es el que generalmente encontramos más beneficiado. Esto es un proceso que se va dando desde el siglo XV, el siglo XIV, inclusive en adelante, y va diferenciando el propio sector. Ahora, con la aparición, no la aparición, vuelvo a decir que ya existía antes, pero digamos, con la generalización del trabajo basado en el salario, va a aparecer otro sector, que es un sector nuevo también, que antes no existía. Y no existía, porque ya no es artesano. Y tampoco entra en ninguna de las otras categorías sociales que conocíamos hasta el momento. Ya no es un artesano el trabajador, ya no es un campesino tampoco. El campesino se define también por determinadas condiciones y por determinadas actividades que realiza, ¿sí? No es campesino, no es artesano, tampoco es burgués, ¿sí? Aunque uno pueda asociarle al origen burgués del artesano, ¿no? Pero ya no es el mismo, así ya no es socialmente, ya no pertenece a ese grupo. Entonces aparece un nuevo sector en la sociedad. Y esto va a ser muy importante para ver el orden de las sociedades modernas, ¿sí? Entonces tenemos un nuevo sector en la sociedad que después, digamos, le vamos a considerar una clase social nueva, ¿sí? Un sector social nuevo que va a ser esto que se llama clase trabajadora. Después, cuando trabajemos un poquito más adelante algunas teorías del siglo XIX, vamos a ver que le vamos a ir cambiando de nombres o vamos a ir haciendo más precisiones alrededor de esto, pero lo importante es que en este momento nos quedemos con esto, que se extiende la relación productiva basada en el salario y esto genera necesariamente la aparición de un nuevo sector en la sociedad. Y ese nuevo sector de la sociedad, además, va a ir a vivir también a un lugar particular, es decir, porque ya no vive en el campo, vive en la ciudad, pero no vive en la ciudad, como quien dice, en el mismo lugar que viven los burgueses de la ciudad. Va a ser lo que se va a llamar la ciudad obrera, es decir, o va a habitar precisamente lo que se denomina la ciudad obrera. Si miran por ahí la foto que tenemos ahí medio de portada en el aula virtual, es justamente una imagen de una ciudad obrera, ¿sí?
no es del siglo XVIII, pero es una imagen de una ciudad obrera británica. No la he sacado yo, la saqué de internet la imagen esa, pero digo, es una imagen de una ciudad obrera. Eso que pregunta Axel, pues quiero cortar ya la clase. Las villas miserias formadas en Argentina. El fenómeno Villa Miseria no es estrictamente el mismo que el de la ciudad obrera, ¿sí? No es exactamente lo mismo, digamos, porque van a ser, cuando dice ciudad obrera, son los que técnicamente están incorporados al trabajo asalariado, ¿sí? Que están incorporados al trabajo asalariado. Después va a haber sectores marginales que se van adosando a esos lugares, pero tampoco técnicamente podemos decir que sean obreros. Es decir, ¿por qué? Porque el obrero lo define el trabajo, ¿sí? El que nunca trabajó no es obrero, no es trabajador. Esto no estoy diciendo que es por culpa de él o porque sea un vago, simplemente que hay situaciones que llevan a que algunos jamás hayan tenido incorporación al mercado, por lo menos formal, del trabajo. Pero bueno, ya por ahí trabajaremos un poquito el tema de las migraciones y la constitución de las villas de emergencia o las villas miserias. Eh, no sé por qué el año 1920 pusiste de todos modos, pero porque creo que es un fenómeno un poquito posterior a la década del 20, digamos, la formación de los sectores estos que le llamamos de villa. Bueno, yo ya me cansé y supongo que ustedes también, así que los voy a despedir hasta el próximo lunes, que vamos a tener la clase a la tarde, como tenemos los lunes. Les agradezco a todos la presencia y bueno, si quieren hacer alguna otra preguntita o algo ahí, nos quedamos unos minutos con el chat abierto y si no, nos vamos. Sí, para que estoy con... ¿Qué?